hermanos, vamos a compartir la palabra. No voy a poder desarrollar todo porque el tiempo es corto, pero una breve parte de todo lo que tengo desarrollado lo podría hacer. Porque no oramos primero. Señor, te damos muchas gracias por este nuevo día que nos das de vida. Gracias por tu cuidado, por tu provisión, Señor. Y gracias por la paz que traes a nuestros corazones en un mundo lleno de guerra y de ansiedad y de problemas, de angustias. Señor, gracias porque siempre estás a nuestro cuidado, Señor. Tú nos cuidas y nadie podrá arrebatarnos de tu mano, como dice tu palabra. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta palabra está desarrollado en Génesis y en Hebreos. Y el título es Caminó Enoc con Dios. Vamos a leer Génesis capítulo 5, 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y vuelve a remarcar esto. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Qué muerte más hermosa. Pero eso fue el resultado de caminar con Dios. Es el único caso tan fuerte y detallado que tenemos de alguien que vivió de esta manera. Hay muchos, está Noé, está Moisés, pero el relato de Enoc es diferente. El relato cubre muchas generaciones, sin nada que resalta, salvo los diferentes nombres y los años que vivieron estos hombres. Pero al fin encontramos un detalle marcado por el Espíritu Santo, que no podemos pasar por alto: la figura de Enoc, séptimo descendiente de Adán y bisabuelo de Noé. Seguramente que todos los demás, o la gran mayoría, tuvieron buen testimonio, pero Enoc los superó a todos. Es muy poco lo que se dice de Enoc, por eso creo que lo superó a todos, porque casi no se dice nada, solamente que caminó con Dios. Casi nada, pero suficiente para haber hecho de él alguien mucho más grande que el otro Enoc. Había otro Enoc, pero mire la diferencia, que tuvo una ciudad hecha por su padre, dedicada a sí mismo. Tenía el amor propio muy grande, el egoísmo. Hacer una ciudad dedicada a sí mismo. Los monumentos que habría bajo su nombre. De este Enoc, el que estamos tratando, dice la Biblia que caminó con Dios. Está más ampliado en Hebreos 11:5, que dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de ser traspuesto, antes de morir, no murió, y no, porque el Señor se lo llevó directamente. Pero para que entendamos, antes de que fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este es el gran detalle. Agradó a Dios. Esta frase tan fuerte y categórica habla de su santa conducta en el mundo. Un mundo ya en ese entonces corrompido, pagano, malo como hoy. 2 veces se menciona este accionar de Enoc,
en el versículo 22 y 24 que hemos leído. En esta frase tenemos la naturaleza y el objetivo de su vida y conducta, una religión, una piedad verdadera. Los impíos y profanos caminan con el mundo y a lo que el mundo ordene. No se acomoden al presente mundo, al presente siglo. El mundo ordena y la iglesia no obedece. Es así. Los piadosos caminamos con Dios, lo cual supone que estamos de acuerdo con Dios. Y escuche, porque ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Enoc y Dios caminaron juntos porque estaban de acuerdo. Enoc de acuerdo con Dios y no Dios de acuerdo con Enoc. Seguramente llegó un momento en que estaban ya de acuerdo entre los dos. Esto está en Amós, capítulo 3, versículo 3. Caminar con Dios es tenerle siempre presente y sentirnos presentes delante de Él, actuando como quienes están ante la mirada constante de Dios. Caminar con Dios es dependencia total, es lo que más nos cuesta. Queremos hacer la nuestra, vivir a nuestra manera, hacer lo que nos gusta y muchas veces, la mayoría de las veces, las cosas que nos gustan no agradan a Dios. Vivir en dependencia total de Dios, que es contrario a saberlo todo y hacer las cosas sin consultarle. Oh, novedad, no consultamos a Dios. Hay un libro escrito por el pastor Pradas que dice Fe, obediencia y temor de Dios. Es un título que no es comercial, pero es una verdad absoluta. Fe, obediencia y temor de Dios. Tenemos fe cuando recibimos la palabra, estamos dispuestos a obedecer pase lo que pase, y temor de Dios es saber esperar. Yo estuve una vez en un retiro de misiones, de misioneros, misiones en diferentes partes del mundo, acá en Buenos Aires, y cada uno tenía que exponer sus libros o sus comentarios, y yo llevé solo ese porque en ese sentido, en ese momento teníamos solo fe, obediencia y temor de Dios. Nadie se paraba a mirar ese libro. Nadie. En cambio los otros sí, porque tenían unos títulos rimbombantes, extraordinarios, ya superaban la atmósfera y la estratosfera. Y yo a uno le ofrecí, me atreví a ofrecerle para que se lo lleve gratuitamente, porque eran gratuitos los libros ahí. Dice, no vende ese libro. Fe, obediencia y temor de Dios. Si hubiera dicho dinero, prosperidad y felicidad, no hubiera quedado ni uno. Es una pena que no dependamos del Señor. Caminar con Dios es hacer de su palabra nuestra conducta y de su gloria nuestro objetivo absoluto y único. Es hacer de su palabra nuestra conducta. Es acomodarse a su voluntad, a sus mandamientos, a sus planes y al deseo de su corazón. Amar a Dios, amar su iglesia, amar a nuestros hermanos, sentir su dolor, disfrutar de su alegría, ser sus colaboradores incondicionales del Señor, verdaderos obreros y esclavos de Jesucristo, apartados totalmente del mundo, muertos al mundo, andando con Dios, no detrás, sino al lado, y tomados de su amorosa mano como estando ya en el cielo. Yo quiero caminar con Dios. Ayúdame, Señor. Caminar con Dios es ejercer el oficio de sacerdote santo en su presencia. Enoc era sacerdote del Dios Altísimo. La palabra no dice que vivió con Dios, sino que caminó con Dios.
La vida de un hombre santo, la vida de la iglesia del Señor es caminar con Jesucristo, caminar con Dios. Era el sostén, era caminar con Dios, era el sustento de Enoc. Esta debe ser la vida diaria de la iglesia del Señor. Como Enoc, que fue traspuesto de esta vida, aquellos que andamos o andan cerca de Dios son trasladados lejos del alcance de Satanás y puestos en el reino de luz de Cristo. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Enoc aprendió a caminar agradando a Dios en medio de una sociedad malvada. Él era un hombre ordinario, con los mismos problemas y cargas que todos llevamos. No era un ermitaño escondido en una cueva. Él estaba involucrado en la vida, con esposa, hijos, deberes y responsabilidades. Enoc no se estaba escondiendo para ser santo. Vivimos en este mundo y el Señor le pidió al Padre, Padre, guárdalos del mal. Así que tenemos que estar aquí y así todo caminar con Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Génesis 5:24. Sabemos por Hebreos que este versículo habla del traslado de Enoc, el hecho de que no gustó la muerte, pero también se refiere a algo más profundo. La frase "y desapareció", tal como lo dice Génesis, de este mundo, tal como lo dice Génesis 5, también significa, él no era de este mundo. Por eso desapareció, él no participaba de lo que el mundo hacía. Él era de otro mundo, era del cielo. A medida que él caminaba cada día con el Señor, se volvía menos enredado a las cosas de abajo, como Pablo. Él moría diariamente a esta vida terrenal y era levantado en su espíritu a un ambiente espiritual. Aún así, mientras caminaba sobre esta tierra, Enoc emprendió todas sus responsabilidades. Se preocupaba por su familia, trabajaba, ministraba al Señor y estaba ocupado, pero desapareció. No estaba atado a la tierra. Ninguna de las exigencias de esta vida impedía su caminar con Dios. Hebreos 11:5 dice, antes que Enoc fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto es la cima de esa relación. Lo más culminante de la relación de Enoc caminó con Dios, agradó a Dios. Porque a veces queremos caminar con Dios, pero le pegamos pinchazos, le pedimos cosas, nos enojamos. Pero Enoc caminó, quizás muchas veces en silencio, y agradó a Dios. ¿Qué había en Enoc que agradó tanto a Dios? Era que su caminar con Dios producía en él el tipo de fe que Dios ama. Estos dos versículos no pueden estar separados. Antes que Enoc fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe lo sostenía, la fe lo acercaba más a Dios, y cuanto más Dios le hablaba, más fe tenía, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. A lo largo de la Biblia, de toda la historia, aquellos que caminaron con Dios se volvieron hombres y mujeres de profunda fe. Si la iglesia camina a diario con Dios, teniendo comunión con Él continuamente, el resultado será un pueblo lleno de fe, la verdadera fe que agrada a Dios.
Alrededor de Enoc la impiedad de la humanidad aumentaba. Sin embargo, mientras los hombres se volvían más bestias salvajes, llenas de deseos pecaminosos, dureza, sensualidad, Enoc era cada vez más y más parecido a aquel con quien él caminaba. Recuerda ese coro tan lindo, como una flor que sale entre las espinas o los espinos. Los espinos son este mundo, las cosas que nos agobian, nos frenan, nos lastiman. Pero Enoc era cada vez más parecido a Dios. Por la fe, Enoc fue traspuesto. Esta es una verdad increíble, casi más allá de nuestra comprensión. Toda la fe de Enoc estaba enfocada en el único gran deseo de su corazón. Hermanos, esto es fundamental. Toda la fe de Enoc estaba enfocada en el único gran deseo de su corazón, estar con el Señor. Y Dios lo traspuso en respuesta a su fe. David Wilkerson, un muy conocido pastor en Estados Unidos, con quien se convirtió Nicky Cruz, hizo un libro, La Cruz y el Puñal, ya partió con el Señor. Wilkerson comenta: nuestro hermano Enoc, escuche bien esto, nuestro hermano Enoc no tenía Biblia, no tenía himnario, no tenía proyector, no tenía amigos, porque él era diferente, ni maestros, y él se atreve a decir, ni llenura del Espíritu Santo, ni un velo rasgado, por eso dice esto, ni un velo rasgado con acceso al lugar santísimo. Pero a pesar de todo, conocía a Dios. En tiempos pasados la Biblia nos habla de hombres y mujeres individualmente con testimonios poderosos. Hoy este llamado es para la iglesia del Señor. Se terminan a partir del nacimiento del pueblo de Israel y después con Hechos, se termina el individualismo. Se terminaron los individualistas, ya no tienen lugar en el reino de los cielos. O son transformados en un miembro, una parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, o se quedan afuera. El individualismo mata el cuerpo. Es un pequeño bichito que va comiendo. Mata el cuerpo. En Estados Unidos había un árbol que tenía, 200 años, 300 años. Era altísimo. No sé cuánto tendría, 40 metros, 50, 60 metros, muy alto. Y tenía los años que pasaron y nunca nadie, ni nada, ni ninguna tormenta lo tiró al suelo. Y un día se cae. ¿Qué pasó? Tantos años y de golpe, así, la explosión y se cae. ¿Qué pasó? Durante años, unos bichitos chiquititos que se alimentan de madera fueron carcomiendo alrededor del tronco cerca de las raíces. Una, otra vez. Imagínense, chiquitito, debe ser muy lentos. A tal punto que comieron su base y el árbol se cayó. Ya no era más la atracción de todos. Porque un bichito chiquitito, así es el individualismo y los individualistas.
que se creen Dios, se creen los mejores, no hay como ellos, los ungidos, no pertenecen a ninguna congregación, son ellos porque ellos hablan con Dios. Todo eso es mentira. La iglesia es la que va a ser traspuesta por Dios. La iglesia, no el individualista, la iglesia, el cuerpo entero, cada miembro junto. Pero no el individualista. Por eso luchamos mucho nosotros acá en la iglesia contra el individualismo. No deje que los bichitos esos se coman la base del árbol. Hoy este llamado es para la iglesia, antes era para los individuos. Caminar con Él, hoy todo es para la iglesia, no para ministerios individualistas. Dios llama a su iglesia toda, como un solo cuerpo, cada iglesia con la actividad propia, escuche bien, porque cada iglesia tiene su propia actividad que se la delegó el Señor. Entonces es un miembro con su función, otro miembro con su función, otra congregación con su función. Lo importante es ser fieles a la manera espiritual, caminando con Dios, de esa función que el Señor nos ha dado. El pueblo de Israel eran 12 tribus. 12, no era una. Sin embargo, las 12 tribus eran una sola. Y cada una tenía su función. Cada una. Judá estaban los levitas, los demás rubenitas, no me acuerdo ahora, no me vienen en la cabeza. Cada uno tenía su función, eran guerreros, eran agricultores, eran ganaderos, pero los levitas tenían su función en el culto a Dios. Y nunca se escucha que alguna otra tribu se queje contra Dios por la función de los levitas. Nosotros trabajamos y ellos no. No, los dos trabajan en diferentes funciones. Hay carpinteros, hay plomeros, hay electricistas, hay ingenieros, hay médicos, físicos, científicos, contables. Está el almacenero. ¿Qué haríamos sin el almacenero? Cada uno tiene su función, pero todos juntos somos un cuerpo que se llama iglesia. Enoc no se acomodó al mundo presente, no le importó hacer el ridículo, no se acomplejó porque no era igual a todos. Su gran preocupación fue agradar a su Señor y Dios. Como no vivió como los demás, tampoco murió como los demás. Desapareció porque lo llevó Dios, fue trasladado para no ver muerte. Dios se lleva a los suyos que viven piadosamente sin contaminarse con el mundo a un mundo mejor, a la verdadera vida. Este es el futuro de la iglesia del Señor. Será traspuesta. No verá muerte porque agradó a Dios, caminó con Dios, su meta es Dios, su gloria es Dios, su vida es Dios, sus deseos son los deseos de Dios, sus prioridades son las prioridades de Dios, sus intereses están en el corazón de Dios, su amor apasionado es para Dios. Por eso hay problemas muchas veces, problemas que parece que no tienen solución. En algunos lugares donde Dios no es el primero, no es el más importante, no es la perla de gran precio, no es el amor apasionado de la iglesia.
La iglesia está muy metida en el mundo, muy metida en el mundo, con sus maneras, con sus costumbres, es tremendo, es tremendo. Con las estadísticas. Hay iglesias que se mueven en base a estadísticas. Y Dios nunca tomó en cuenta las estadísticas para hacer el mundo, para sacar a Israel de Egipto. Moisés no hizo un plan. A ver, por este camino me han dicho que un ejército acabó con otro, mejor nos vamos por otro, porque acá murieron 400 y mejor así para allá. Y David la única vez que hizo una estadística, Dios se enojó. Moisés, Josué, Dios no se basa en estadística. La palabra del Señor Jesús en los evangelios no habla de estadísticas. La palabra de Pablo no habla de estadísticas. La palabra de Juan en la isla de Patmos no habla de estadísticas. Es la palabra de Dios la que mueve el mundo y la que mueve la iglesia y la que nos tiene que mover a cada uno de nosotros. No las estadísticas, sino la palabra de Dios. Usted me dirá que yo soy un viejo. No, la palabra no es vieja. La palabra no es vieja. Hay un país muy grande en el norte que hay congregaciones que para hacer un templo piden una empresa de marketing que hace estadísticas para que averigüe, que estudie el lugar, a ver cuál es el mejor lugar para edificar el templo, a ver dónde ganaría más almas, ¿no? Es un engaño eso, ganar almas, es un engaño. En vez de preguntar al Señor, lo que pasa es que sabemos que si preguntamos al Señor nos va a decir un lugar donde vamos a tener 2 o 3 personas durante años. Y 2 o 3 personas son la iglesia del Señor y es lo que Dios ama. Las estadísticas son de este mundo, valdrán para las empresas, pero no para la iglesia. Amén. Este es el futuro de la iglesia. Será traspuesta, vuelvo a repetir, así terminamos. No verá muerte porque agradó a Dios, caminó con Dios, su meta es Dios, su gloria es Dios, su vida es Dios, sus deseos son los deseos de Dios, sus prioridades son las prioridades de Dios, sus intereses están en el corazón de Dios, su amor apasionado es para Dios. Hermanos, Dios no quiere otra cosa que nuestro amor. Todo lo demás no le importa. Nuestro amor apasionado, nuestra entrega total, eso es lo que Dios busca para llevar a los cielos una iglesia enamorada de su Hijo, para celebrar las preciosas, hermosas y eternas bodas del Cordero. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima.